Has mencionado el tema de los dólares mensuales. ¿Cuál suele ser el salario, digamos, medio en Venezuela? Mira, esa es una pregunta dificilísima de contestar. Yo no soy economista, te voy a dar como mi visión lo más traducida posible. En Venezuela el salario mínimo por ley es de $4 al mes, o sea, el que está escrito en la ley. Es un equivalente, son 130 bolívares. El dólar está en este momento alrededor de los 40, de los 40 bolívares por dólar. Entonces son entre 3 y $4 el salario por ley. Eso lo han hecho porque se supone que ahí están atados ciertos beneficios laborales, bonos, cosas que están vinculadas al salario, ¿no? Maduro, su política económica ha sido generar un sistema paralelo de bonos que son asignados a través de una página estatal en la cual la gente se registró y con eso digamos que se pueden redondear entre unos $100 al mes, puede ser más o menos lo que recibe una persona en equivalente por su trabajo. Es una cifra muy baja, tomando en cuenta también el costo de vida en Venezuela que ha aumentado exponencialmente. ¿Cómo hacen los venezolanos para vivir? Que normalmente es la pregunta que es subsecuente a esa primera pregunta sobre el salario, teniendo dos y tres trabajos. En el caso de Claro. mi generación, los jóvenes, muy buena parte de los jóvenes que yo conozco trabajan online, tienen dos y tres trabajos, se rebuscan entre una y otra cosa, venden cosas además de sus trabajos. En el caso de la generación de mis padres, bueno, tal cual, tienen más de un trabajo, se desplazan de un sitio para otro, tienen un trabajo en la mañana y otro en la tarde, eh, cubren dos o tres turnos dependiendo de lo que puedan, lo que les dé. Han habido, digamos, pequeñas fuentes de generación de trabajo que han ayudado mucho, como estas apps tipo Uber, sí, aquí en Venezuela hay dos marcas principales de taxis, mototaxis, deliveries de comida, ese tipo de cosas que han generado ciertas fuentes de trabajo y de ingresos adicionales a muchos venezolanos que, digamos, salen de su trabajo y hacen de repartidores de comida, etcétera, 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 y con eso, digamos que traducen para poder llevar el pan a la casa, como que se llama. Ese es más Claro. o menos un resumen de cómo es la situación laboral económica en Venezuela. Claro, y me imagino que aún así será muy difícil, porque a lo mejor para subsistir una persona está bien, pero tengamos en cuenta que una casa en la que a lo mejor tienes hijos, ya no solo alimentarlos, sino también tener que pagarles la educación, la sanidad, etcétera, es muy complicado. Sí, sí. Según aquí hay varias organizaciones que miden el tema de la canasta familiar, la canasta básica, o sea, cuánto cuesta mantener una familia. Creo que el último, si mal no recuerdo, el último cálculo mínimo que se tenía era más o menos entre 550 y $600 costaba más llevar el mantenimiento de una familia. Compara lo que te digo con los ingresos que yo te decía que pueden tener un venezolano. Claro, necesitas por lo menos dos fuentes de ingreso, o sea, Claro. dos personas laboralmente activas para poder mantener una familia, ¿no? Eh, Muchas personas no llegan a eso y por eso tienen una vida que es bastante complicada. Te recomiendo a ti y a tu audiencia, hay una medición anual que hace una de las principales universidades del país, que es la Universidad Católica Andrés Bello, que es la ENCOVI, Encuesta de Condiciones de Vida. En ese estudio anualmente se van midiendo, digamos, cómo evolucionan los principales percepciones de problemas de las personas, cómo es su relación con el trabajo, cómo es su relación con el tema de ingresos, cómo es su relación con el tema de migración. Es un estudio muy interesante que te ayuda a dar perspectivas de cómo están evolucionando los problemas en Venezuela. Hicieron el seguimiento durante nuestros peores años de la crisis, lo siguen haciendo en este momento y bueno, una de las principales conclusiones para dejar una breboca por acá es que los problemas de Venezuela en cuanto a términos económicos ya no es de escasez o de hiperinflación. El problema ahora es en términos de el costo de la vida. Puedes conseguir las cosas en un supermercado, pero ¿cómo las pagas? ¿Cómo llegas Claro. a ese dinero para poder costeártelo? Entonces, bueno, los problemas han cambiado y el venezolano ha tenido que adaptarse por las malas, ha sido lo principal, dependiendo mucho menos del Estado y bueno, dependiendo más de su trabajo, de una forma bastante forzosa, bastante fuerte, pero muchos han sobrevivido de esa forma.